Gloria a Dios. Aleluya. Dios los bendiga, hermano. Damos gracias a Dios porque estamos reunidos. Amén. Estamos reunidos en el cuerpo de Cristo, todos juntos. Aleluya. Y ya llegamos acá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y eso es lo más importante. Estar reunidos y expresar lo que el Señor ha depositado dentro de nosotros para dar a conocer a ese Cristo bendito. Amén. Amén. Y así vamos a ir a la palabra en en San Marcos 1, versículo 23 en adelante. Primera de San Marcos número 1, versículo 23 en adelante, dice de la siguiente manera. Y he aquí, estaba en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirlos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Así será nuestro ojos, digámosles, Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Gracias por este momento que tú los permites estar reunidos en la vida del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor Jesús. Por este día, gracias por tu palabra. Porque tú siempre lo das el pan de cada día, Señor. Lo das el maná de cada día. En el nombre de Jesús. Que hoy, esta tarde, podamos comerte y podamos disfrutarte y podamos encuadrar en lo que vamos a hablar de tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tus antiguas misericordias, por tu bondad. Invocamos tu nombre porque en ese nombre estamos reunidos y en ese nombre, Señor, los cubrimos y en ese nombre, Señor, estamos unidos en una vida viviente en Cristo Jesús, al cual adoramos y servimos siempre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice Israel, guarda Israel. En el nombre de Jesús te damos gracias porque tu iglesia, tu remanente, Señor, ora por Israel en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué hermosa es esa escritura, donde dice de que la gente, a veces, la gente siempre anda buscando algo bueno, digamos, en las iglesias. La gente siempre anda buscando algo que ver, un poder. Algo bueno siempre la gente anda buscando, ¿verdad? Porque la gente, digamos, el ser humano siempre le gusta, digamos, buscar el poder, le gusta buscar algo que se mueva sobrenatural para poder creer. Amén. Dice la palabra que desde el principio del mundo Dios no olvida, Dios no ha olvidado de los perdidos porque Él no hizo gente perdida. Él hizo gente que tuviera vida para que tuviera comunión con Él. Para que tuviera comunión con Él. Él no hizo al ser humano para matarlo o para darle muerte, sino que la palabra dice que Él lo hizo para darle vida y tener, digamos, comunión con Él. Pero el ser humano en un tiempo se perdió. Se perdió y como se perdió, entonces el Señor tuvo que mandar al Cristo bendito para buscar lo que se había perdido en este mundo. Aleluya. Entonces el Señor vino a buscar lo perdido dentro de lo perdido. Porque la palabra dice que Él entró a una sinagoga, dice, religiosa. Y ahí estaba un hombre, dice. Un hombre que nadie había podido discernirlo y nadie había podido ver lo que él era en sí. ¿Verdad? Sino que ahí estaba ese hombre. En la sinagoga.
En la religión, ahí estaba él. No sabemos cuánto tiempo él estuvo ahí, pero él ahí estuvo. Adorando al Señor juntamente con los religiosos, buscaba al Señor. Ahí él estaba. Entonces, por eso el Señor vino a buscar lo perdido de entre lo perdido. Y vino y entró, dice la palabra, a esa sinagoga, nada más dice, por un hombre. Él no entró por los demás. Porque dice que la sinagoga era, dice, de ellos. Y él entró, dice, para buscar a ese hombre nada más. Él no llegó a buscar a la multitud. Él no llegó a buscar, digamos, a la gente que anda buscando algo que Dios haga para poder creer, sino que él llegó a buscar a ese hombre nada más. Y dice la palabra que gracias a Dios que el Señor lo buscó a nosotros y él los encontró. Y lo más grande es que él los encontró y al encontrarlos a nosotros, él se quedó para siempre con nosotros. Amén. ¿Por qué se quedó para siempre? Porque la palabra dice que estábamos, dice, expuestos, dice, a ir al infierno. Estamos destituidos de la gloria de Dios, dice. Pero el Señor, dice, en su gran misericordia, mandó a su Hijo al rescate para que por medio de él nosotros pudiéramos alcanzar la misericordia y pudiéramos buscarlo, que él lo buscara y nosotros pudiéramos llegar a él y quedarlos con él. Así como, digamos, así como dice lo que leímos acá. Va en la palabra, que él vino a buscar lo perdido dentro de los perdidos. ¿Por qué lo perdido dentro de los perdidos? Porque los fariseos no creían en Jesús. Y este hombre que estaba ahí tampoco no creía en él. Entonces, él entró a ese lugar a buscar lo perdido entre los perdidos. ¿Y quién era el perdido? Ese hombre que estaba ahí. Que estaba atado y que nadie había podido, nadie había podido discernir lo que él era. Porque el Señor, el Señor no va a llegar a un culto normalista y va a llegar a un culto a quedarse allí a oír el sermón. No, sino que él va a llegar. Cuando dice la palabra que él llega, dice, y distorsiona a todos aquellos religiosos. Porque él llega a dar vida. Y él llega a desatar lo que está en el corazón del ser humano. Para que el ser humano pueda ser liberado y pueda buscar la vida que hay en Cristo Jesús. Así como este hombre, dice la palabra, que estaba endemoniado, dice. Pero los religiosos no habían podido ver eso en él. ¿Verdad? No habían podido detectarlo. Sino que algunos no solo conocían, digamos, al Señor. Algunos lo conocían, otros no lo conocían. Pero nadie quería buscarlo a él. Así como los fariseos y toda esta gente que se cree, porque ellos se creían santos, ellos se creían que hacían la voluntad del Señor. Y como ellos se creían que hacían la voluntad del Señor, aún en esa sinagoga que estaba ahí estaba, digamos, ese hombre. Pero la palabra dice que cuando el Señor, dice, llegó, dice, y entró, dice, solamente dice que lo vio a él, nada más. Él no vio al predicador que estaba dando la enseñanza allí en la sinagoga. Él no vio a los demás, sino que él solamente llegó a buscar a ese hombre. A eso llegó nada más. ¿Por qué? Porque él tenía un problema serio dentro de sí. Y como nadie había podido discernir, entonces nadie podía ayudarle. ¿Por qué? Porque la religión, el conocimiento humano y la sabiduría humana no puede distinguir entre lo malo y lo bueno. ¿Por qué? Porque no hay una vida plena en Cristo Jesús. Cuando la palabra no es en vida y en revelación, no puede distinguir para ayudar a cada persona digamos, de esta clase, ¿verdad? No puede distinguir. La religión no puede distinguir. El conocimiento no puede distinguir la vida que hay en el ser humano, sino que la palabra dice que solamente la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra con revelación, la palabra que lleva a Cristo como el centro de vida,
para poder desatar lo que hay en la mente y en el corazón de cada ser humano. Así como en esto, digamos, en este capítulo que llegó el Señor allí en esa sinagoga. El culto quizás era normal el de ellos. Un culto sublime, un culto solemne, digamos un culto normal. Alababan, adoraban al Señor, buscaban al Señor y todo normal, ¿verdad? Había elocuencia en la palabra, había teología, había conocimiento, muy hermoso todo. Y así se reunían quizás todos los días, por muchos años, por mucho tiempo, se reunían ellos y salían, dice la palabra, lo mismo. Y este hombre ahí estaba. Y él se reunía con ellos y se iba con ellos al siguiente día y se volvían a reunir. Y tranquilo, se saludaban, platicaban y volvían al siguiente día o a la siguiente semana a reunirse. ¿Va? Y quizás era muy bonito aquellos cultos que ellos hacían. ¿Ah? Y tal vez salía uno diciendo de ahí entre ellos, qué bonito estuvo el culto, qué hermosa estuvo la palabra. Pero solo ese momento. Pero al día siguiente ya se le había olvidado lo que habían hablado del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la religiosidad, eso es lo que hace. Se olvida. ¿Por qué? Porque no lleva el efecto, no lleva la vida, que no lleva la vida de la palabra que es en Cristo Jesús. Así vivían ellos por mucho tiempo y no habían podido ayudar, digamos, a este hombre. Pero dice la palabra que el Señor, dice, entró, dice, a ese lugar a buscarlo a él nada más, dice. A él iba a buscar nada más. Él no iba a buscar a otra persona, sino solamente a él. Así es que la pregunta es, ¿a qué el Señor llega a las iglesias? Llega a buscar, digamos, a los que son buenos, a los que son amables, a los que se creen santos, a los que se creen que ya no necesitan nada. Esa es la pregunta. ¿A quién el Señor va a buscar, digamos, en las iglesias? Quizás puede ser a mí o a alguno de nosotros. Pero lo importante es que el Señor, que si el Señor lo busca a nosotros o me busca a mí, el Señor se va a quedar para hacer un cambio, para hacer una mutación de vida, para no llevar una vida religiosa, una vida vana, sino una vida en Cristo Jesús. Y Él puede transformar, cambiar mi mente, mi corazón en Cristo Jesús. Porque si Él me busca y Él se quedará para siempre. Porque todo aquel que el Señor lo mira a Él, ya la hizo, porque ya se quedó con Él para vivir una vida diferente, un cambio de vida, una mutación de vida por dentro del alma, del corazón y del espíritu. Porque el Señor cuando toma a alguien, dice la palabra, cuando el Señor toma a alguien, ¿qué toma primero? Dice que toma el espíritu, porque el espíritu es que va a hacer la limpieza, dice, de casa, para que todo lo demás salga. Entonces, cuando el Señor los toma el espíritu, porque es lo más profundo que Dios puede llegar para poder cambiarlos y hacer una mutación en cada uno de nosotros. Así como la que hizo con este hombre. Tomó el espíritu de él. Estaba él ahí tranquilo. Quizás era el que más danzaba. Quizás era el que mejor cantaba. Quizás era el que recogía la ofrenda. Quizás era el que hacía muchas cosas. El que era más humilde. Pero Dios no quiere eso. Sino que Dios dice, la palabra que Dios busca lo peor. Lo peor que hay en nosotros. Lo peor que hay en esta carne. Porque esta carne es lo que tenemos lo peor nosotros. Pero cuando el Señor ve eso y nosotros lo vemos que somos peor, entonces el Señor lo busca para poder cambiar y tener una vida diferente. ¿Ah? Porque el Señor no llegó por aquellos otros, por el predicador o por los otros que estaban sentados ahí, sino que llegó por aquel, dice, que entró y lo reconoció, dice, y cuando lo vio, dice, que empezó, dice, a gritar, dice, ¿por qué empezó a gritar? Porque este hombre, no el hombre, sino lo que había dentro de él, reconoció al Señor.
lo reconoció a él. Y tal vez el pecador estaba hablando y estaba ahí quizás hablando una palabra muy hermosa. Pero cuando vio que cuando el Señor entró y se dedicó solamente a esa persona, quizás él le preguntó a los diáconos, a los que estaban ahí, digamos, ¿y ese Señor qué hace ahí? Vayan a preguntarle qué busca ahí. ¿Por qué? Porque no todos conocen al Señor en plenitud. No todos quieren, digamos, al Señor buscarlo en una vida plena, que es el Cristo bendito. Mas el Señor dice que Él se acercó a nosotros y Él los cambió y Él los transformó en una vida viviente en Cristo Jesús. Dice la palabra que cuando el Señor llega a un lugar, dice, hay un cambio radical. ¿Por qué? Porque la vida cambia, la mente, el corazón y todo cambia. Porque cuando el Señor llega, dice, las personas se emocionan, el alma se agita, pero dice la palabra ahí que cuando el Señor llega, los espíritus malignos se sujetan en ese nombre que es sobre todo nombre. Y así dice que este espíritu se sujetó en él. Porque ahí tenía mucho tiempo ya, pero nadie podía discernirlo a él. Nadie lo demás. Pero dice que cuando él entró, dice, y dice que él vio al Señor, dice, Señor, le dijo, ¿a qué viene? Dice él. Él le preguntó, ¿a qué vienes tú? ¿A atormentarlos? ¿A mandar? ¿A destruirlos? Fíjese bien lo que los malos espíritus conocen. Y el ser humano con su mente drástica y perversa que tiene, que no puede discernir. No puede discernir entre lo malo y lo bueno. ¿Por qué? Porque la religión no puede discernir. La religión no cambia, la religión no transforma. La religión solamente emociona nada más. Pero Cristo cambia y transforma porque Él es la vida viviente. Cuando Él llegó a ese lugar, hermanos, digamos, en esa sinagoga, se hizo algo tremendo ahí. Todo se detuvo. ¿Por qué? Porque el Señor se dirigió solamente a Él nada más. Y la persona se dirigió a Cristo. ¿Por qué? Porque la religión no puede discernir nada. No puede discernir ni lo malo ni lo bueno. Los religiosos estaban ahí sentados. El endemoniado estaba dentro de allí. El Señor estaba dentro también allí porque lo fue a buscar a Él. Pero los religiosos no podían discernir quién era Jesús en realidad y quién era ese hombre que estaba ahí. No podían discernirlo. Pero dice la palabra que el espíritu maligno que tenía este hombre, dice que conocía al Señor y le dijo, tú eres el santo, le dijo, de Dios. ¿Por qué le dijo este espíritu maligno al Señor, tú eres el santo de Dios? Porque la palabra dice que este espíritu inmundo ya había tenido que ver algo con el Señor Jesús, no en su humanidad, sino como verbo, antes que Dios creara al hombre en esta tierra. Por eso es que lo conocía este espíritu maligno, porque lo tuvo que ver a él como verbo antes que viniese a esta tierra. Y por eso es que lo conoció. Por eso es que le dijo, tú eres el santo de Dios. No le dijo el hombre, la humanidad del hombre que estaba hablando en la boca de él, sino el espíritu maligno. Y como el Señor ya los conocía quién era, entonces él empezó a gritar y dice la palabra que quería dar testimonio del Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Cállate, le dijo. Porque Dios no quiere testimonio de ningún demonio, sino que Dios quiere testimonio del Cristo eterno que ha hecho en la vida del hombre. Por eso es que el Señor le dijo, cállate, le dijo, porque no quiere oír testimonio de los demonios. Y Dios no quiere testimonio del hombre, sino que quiere que dé testimonio de la vida viviente que Cristo hace en la vida de uno. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. No quiere nada más, sino que quiere oír nada más lo que Dios ha depositado en nuestro espíritu, dentro de nosotros, en nosotros. Amén.
Porque solamente Él es el único que puede cambiarlos y transformarlos. Él es el único quien nos puede dar vida y una vida eterna en cada uno de nosotros. Así que nosotros hoy somos más que vencedores en Cristo Jesús y tenemos el Espíritu de Cristo. Hoy nosotros podemos discernir. ¿Por qué podemos discernir? Porque tenemos el Espíritu intensificado dentro de nosotros para llevar una vida agradable y abundante delante del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria sea el Señor. Aleluya. Grande es el Señor porque lo buscó a nosotros. Dice la palabra que nosotros no valíamos nada, dice. Pero Él dice en su gran misericordia, por el marcaje que Él los hizo en la eternidad, vino a buscar lo perdido que nosotros éramos en este mundo. Lo vino a buscar para que pudiéramos volver en Él y para Él y con Él, para una vida eterna y para siempre. Cuando el Señor llega al corazón del ser humano, el Señor no llega a criticar y no llega a juzgar, sino que Él llega a quedarse por siempre todo aquel que quiera recibirlo a Él. Cuando el Señor llega al corazón de la persona, Él llega a ver qué ese corazón quiere hacer con Él, porque no todos quieren recibir al Señor. Como dice en el libro de Apocalipsis 3, 17 o 16, dice, yo llamo, dice, y toco, dice, y estoy a la puerta, dice, y aquel que abre, dice, la puerta y me deja entrar, yo entraré a él y cenaré con él, dice. Pero él espera que abra su corazón, porque él es un caballero, él no va a entrar a donde él quiere, sino que no, él llega y ve qué es lo que quieren hacer con él. Alabado sea el nombre de Cristo, porque Él es grande. Gloria sea el Señor. No se vaya a ofender con esto que le voy a decir. Dios no anda buscando la buena persona, o lo bonito que es usted, o lo bueno que es usted, o lo humilde que es usted. Él no anda buscando eso de su humanidad. Él no anda buscando si usted es santo por usted mismo o usted busca su santidad por usted mismo. No, sino que Él busca al que dice yo soy el peor. Porque al que dice que es el peor, a ese el Señor anda buscando. El Señor no anda buscando santos y perfectos. Porque eso el Señor dice la palabra que lo ve, dice de lejos, dice. El Señor lo ve de lejos, pero el Señor ve de cerca. Aquel que dice, Señor, yo soy lo peor. Yo no soy nada sin ti. Él anda buscando lo indigno. Porque nosotros éramos indignos. Pero por ser indigno, sino que Él lo buscó y Él se quedó una vez por todas con nosotros. Para siempre. Gloria sea al Señor. Cuando el Señor llega a un lugar, Él llega. Él llega a ser algo extraordinario en la vida de nosotros. Cuando el Señor llegó dentro de nosotros, Él ha hecho algo extraordinario en cada uno de nosotros. Porque, dígame hoy, ¿quién nos podrá hoy separar del amor de Cristo? Nadie. ¿Por qué? Porque hoy sabemos quién es Cristo, la vida viviente de Él. ¿Qué es Él? ¿Qué es el Padre? ¿Cuál es el deseo del Padre? ¿Cuál es el deseo del Hijo? ¿Cuál es el reino celestial? Hoy conocemos al Cristo bendito en profundidad. Por eso nadie los puede separar. Aunque los quieran ver atribulados, afligidos y los quieran ver desesperados, quizás destruidos. Pero nadie podrá. ¿Por qué? Porque tenemos a ese Cristo bendito en revelación, en la bendita palabra, en la cual cada día vamos comiendo y vamos disfrutando en Él y por medio de Él. Porque Él es el único, el que los puede llevar a la victoria en Cristo Jesús delante del Padre. Él es el único que los lleva hacia adelante, porque Él es la luz verdadera, Él es la esencia del Padre eterno, para creer en Él y estar con Él y vivir para Él por toda una eternidad. Por eso en Él somos más que santos y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gloria sea su nombre. Porque en Él tenemos la verdad, en Él tenemos una vida viviente, en Cristo Jesús. La religión tiene teología, lee la palabra muy bonita, muy hermosa,
tiene conocimiento. Pero dice que la religión, cuando no hay una palabra profunda y una palabra que viene del Señor, del Espíritu del Señor, solamente emociona, ilusiona y decepciona. Pero cuando la palabra viene del Espíritu, en la revelación de Cristo, esa palabra vivifica, transforma y da vida. Y la fe que hay en nosotros se vivifica a una fe intensificada más alta y más profunda para creer en ese Cristo bendito y estar siempre con Él. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque mire el Señor, dice la palabra que el Señor dice, caminó, dice, un día completo para llegar, dice, a donde estaba la samaritana. Fíjese, el Señor tuvo que caminar un día para llegar a donde estaba la samaritana. ¿Y qué hizo cuando llegó a donde estaba la samaritana? Un cambio radical. Ella se fue dando testimonio de Él y fue a convencer a toda Samaria, dice. Por lo que el Señor le había dicho a ella y por unos minutitos nada más. No tuvo que estarle hablando todo el día ni toda la noche, no, sino un par de horas o media hora habló con ella. Y mire el cambio que hubo. ¿Ah? Radical, ¿por qué? Porque hubo una mutación inmediatamente en la vida de ella. Cambió y fue a dar testimonio del Cristo bendito. ¿Ah? Oiga bien, ¿a dónde fue? Digamos, a una ramera. Y si los mandan a nosotros a predicar, digamos, a las rameras, no, decimos, no, ¿cuándo? ¿A dónde? ¿Cómo vamos a ir nosotros ahí a predicarles a ellas? Ellas se merecen el infierno. ¿Por qué? Porque están haciendo lo malo. Porque el religioso, eso es lo que ve. Ve el pecado del ser humano, pero no ve la misericordia que Dios tiene y la piedad para esa persona que Dios quiere cambiar. ¿Ah? Porque mire, por una mujer fue el Señor hasta Samaria. No fue por toda Samaria, sino que fue por una nada más. Y mire el cambio que hizo. ¿Ah? Porque el Señor no necesita, digamos, grandes estudios y tantas cosas, no, porque Él lo sabe todo. ¿Por qué Él no entró a esa sinagoga a oír el mensaje que este hombre estaba diciendo allá, digamos, allá arriba? Podría ser que estaba hablando del profeta Moisés o de Daniel o de Ezequiel, a saber qué mensaje elocuente le estaba diciendo. A ver qué mensaje tremendo estaba diciendo, digamos, él. Pero en su sabiduría humana. Y nada cambiaba a ese endemoniado que estaba ahí. Tal vez ese predicador que estaba ahí le tiraba, digamos, a él. Pero él, mira, tranquilo. Él decía, amén, gloria a Dios, aleluya. Hasta se paraba y decía, amén. ¿Por qué? Porque hasta los demonios pueden hablar en una iglesia. Pero bendito sea el nombre de Cristo, que la palabra de vida habla más que sobre todo y sujeta a ese espíritu maligno para que calle y solamente pueda hablar el Cristo eterno en la vida nuestra. Gloria a Dios. Mire quién era Saulo, un hombre tremendo. Era un sicario, un hombre malo, perverso, un hombre tremendo. Un hombre enojado, bravo, un hombre, hermanos, tremendo. Era Saulo, pero mire, en segundo lo convirtió en ¿qué? En Pablo. ¿Por qué? Porque, digamos, llegó el Señor. Y cuando el Señor llega, hace una mutación por dentro primero y de ahí por fuera. Y eso es lo que el Señor va haciendo en nosotros. Va haciendo esa mutación por dentro. Para cuando Él venga, lo recibamos en esa vida viviente, en Cristo Jesús. Por eso es, hermano, cuando el Señor vino a esta tierra, fíjese bien, cuando el Señor vino por primera vez en humanidad en esta tierra, ¿a dónde nació Él? No nació en una casa, no nació en un local, sino que ¿a dónde dice? En un establo, dice. Ahí nació Él. En un establo nació Él ahí. ¿Y qué había en ese establo? Animales. Estaba una burrita, una vaquita y otros animalitos ahí.
Y cuando el Señor, digamos, vio animales primero. Porque pues ahí nació, vio animales él ahí. En un establo hediondo, sucio. ¿Ah? Porque así estaba nuestro corazón, así estaba todo nuestro ser. ¿Ah? Pero entre eso, el Señor vino a buscar lo perdido entre lo perdido, en todo eso sucio. ¿Ah? Pero dice la palabra que es más peor, dice. Hay algo más peor que ese establo, que es el corazón del ser humano, que es perverso, malo y maligno. Y en ese corazón es que Dios, el único que puede entrar para poder cambiar y transformar la vida del ser humano. No hay nadie más. Solamente Cristo es el único que puede llegar hasta lo profundo del Espíritu, para que lo profundo del Espíritu lo tome, lo coge Él, y Él puede hacer una transformación y una mutación dentro de nosotros para vivir una vida radical en Cristo Jesús y cambiar nuestra mente, nuestro corazón, adorarle y servirle. Solamente Él hasta que Él venga. ¿Ah? Él no anda buscando lo bueno, Él no anda buscando lo humilde, Él no anda buscando si usted es santo. ¿Por qué? Porque, mire hermano, mire, estos religiosos tenían la cara de santo ahí. ¿Ah? Pero solo la cara tenían. Pero por dentro estaban huecos, vacíos, porque no tenían la esencia. Y la esencia se les apareció ahí en carne viviente, y aún así ellos no pudieron creer ni entender y no pudieron discernir. Más que el espíritu maligno que estaba dentro de ese hombre pudo discernir al santo del santo y bendito entre los benditos, que es a Cristo Jesús. Así nosotros tenemos que buscar el rostro del Señor cada día, cada mañana. Invocar su nombre para que Él los limpie y Él los transforme y Él haga una mutación dentro de nosotros y podamos ser transformados, regenerados, vivificados en ese Cristo bendito hasta que Él venga, hasta su encuentro glorioso. ¿Ah? Porque la palabra dice que se admiraban, dice, de su doctrina. Eso es lo que dice en el 22, me dice. Y se admiraban, dice, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Ah? Mire, se admiraban de él. ¿Por qué? Porque el alma se admira, el corazón se admira. Y el Señor aún no había hecho milagros ni había hecho poder ahí. Y solamente se admiraban de él, pero no lo seguían. ¿Ah? Porque así es la religión. Admira y alaba el conocimiento, la sabiduría, la teología, pero no busca el rostro del Señor y no busca el rostro del Cristo eterno, intensificado en nuestro espíritu, para poder buscar las virtudes que hay en la palabra y poder buscar la máxima revelación en la palabra y para poder transmitir esta palabra bendita a ese Cristo eterno y que todos puedan conocer lo que ese Cristo va haciendo en la vida de cada uno de nosotros, porque tiene que ser una mutación dentro de nosotros. Se admiraba a la gente, pero nadie quería seguirlo. Alabado sea el nombre de Cristo. Llegó a esa sinagoga por una persona nada más, porque si usted ve, cuando el Señor estaba a la orilla del mar, estaba la multitud. La multitud estaba ahí. Y subió a quienes a la barca, a los apóstoles. ¿Y qué le dijo la multitud? La despidió la multitud. Y solamente se quedó con los apóstoles. Ahí. Así que Dios despide las multitudes. Porque solamente anda buscando uno nada más. La gente quiere que uno vaya a las multitudes. Pero no, Dios quiere que vayamos solamente por uno. Pero seguro que a ese que le hablemos de Cristo, ese se ha convertido en una vida viviente en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. A eso es lo que el Señor quiere. Porque solamente en Cristo es el único cambio que hay. Solamente. De ahí no hay otro. No hay otro cambio. Solamente Él es el único que da ese cambio. Y mire lo que dice en el 27. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto?
una enseñanza nueva con una enseñanza nueva con autoridad. Una enseñanza nueva, dice, ¿con qué autoridad Él manda aún a los espíritus inmundos? Le obedecen. Porque él es la máxima autoridad. Él es la máxima autoridad porque cuando el Señor llega, como se lo dije, la gente se emociona. El alma se agita, pero los espíritus malignos se sujetan en el nombre de Jesús, porque ese nombre es sobre todo nombre, pero nadie quería seguirlo a Él, porque decían, ¿con qué autoridad Él hace eso? Yo me imagino que aquel hombre estaba gritando, revolcándose ahí, y el predicador se bajó y todos hicieron una rueda ahí, y el Señor, con la autoridad de Él, le dijo, cállate, le dijo. Y cuando Él le dijo que se calle, todos se quedaron perplejos, porque decían, ¿cómo este tiene esta autoridad? ¿Con qué autoridad Él le habla a los espíritus inmundos? Porque Él es la máxima autoridad. Él es la vida viviente. Cuando el Señor llega a hacer un cambio total en la vida nuestra. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso es que admiraban su doctrina, pero no lo seguían a Él. Y la doctrina de Cristo es una doctrina que cambia y transforma la mente, el corazón y todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque Él es el centro de nuestro vivir. Él es el único que limpia todo nuestro ser. No hay nadie que los pueda limpiar, solamente Cristo. Mire Pablo, lo que el Señor dice, en segundo lo cambió a Pablo, después de ser un hombre malo, perverso, pero lo cambió ¿en qué? En un segundo. Porque la ignorancia del ser humano, la ignorancia de la religión, la ignorancia del hombre que quiere saber más de Dios, que los nubla el Señor por su ignorancia, que es porque no quieren creer en el nombre de Él. Entonces Dios anula la mente del ser humano que no quiere nada con Él. Lo anula para que no pueda entender. Porque viendo tantas cosas, el ser humano no quiere buscar el rostro del Señor. Pero mire este hombre. Después de ese hombre, no hay registro de él que pasó, pero yo pienso que él tuvo un cambio diferente. ¿Por qué? Porque el Señor llegó a donde él para quedarse con él para siempre. Y así éramos nosotros. Así éramos nosotros, malos, perversos. Teníamos espíritu. Este hombre tenía un espíritu de muerte. Y el que le habló a él, este espíritu que le habló al Señor Jesús, era el líder que estaba en él. Porque este hombre tenía legiones de demonios. Y el espíritu que había en él fue que le habló al Señor Jesús. Yo sé quién tú eres. Y viene, dice, a destruirlos. Mire bien, los demonios bien saben que el Señor un día los va a destruir a ellos. Y qué bien lo saben, porque un día lo va a destruir, y no solamente Él, sino que dice, con el remanente, con la iglesia bendita, los va a enjuiciar y los va a destruir a todos ellos. ¿Por qué? Porque el Señor trabaja siempre con la iglesia, con el remanente juntos en vida, en un cuerpo viviente. Amén. Porque Él no trabaja solo, sino que trabaja con la iglesia. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso es que nosotros somos grandes en Él. ¿Por qué? Porque los ha llenado de su vida, los ha llenado de su palabra, los ha llenado de su amor, de su misericordia. Hay tanta palabra tan hermosa, tan linda para poder expresar y poder hablar de ese Cristo bendito. Hay mucho que decir de la palabra. Por eso es que nosotros solamente debemos de hablar ¿de quién? De Cristo. Porque Él es el centro de nuestro vivir. Él es el centro de la esfera de ese Cristo eterno, para que lo lleve a esa vida continua en Él hasta que Él venga para llevarlos con Él por toda la eternidad. Gloria sea el Señor. Somos grandes en Él.
porque tenemos la autoridad de Él, porque Él está en nosotros, porque Él es el único que ha cambiado todo nuestro ser y toda nuestra vida. Y debemos de darle gracias a Él por todo lo que Él va haciendo en cada uno de nosotros y por lo que Él ha hecho hasta el día de hoy y lo que Él seguirá haciendo hasta que Él venga en su encuentro glorioso. Somos grandes en Él, hermano. Somos grandes, ¿por qué? Porque Cristo es grande y somos hermanos de Él. Y como hablamos antes de empezar, ¿verdad? Que Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él sabe quiénes somos y aún así sabe lo que somos. Él no se avergüenza de llamarlos hermanos porque somos hermanos de Él por toda la eternidad. Él no los hizo hermanos solo por un momento, sino que los hizo hermanos por toda la eternidad, dice. Amén. Y eso es lo grande que somos en Él. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y el Señor los guarde a todos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.